Bien, gracias. Estudio, bueno, estamos en el ENSAC, la Escuela Normal Superior Arturo Capdevila. Una nota que había quedado pendiente del otro día, bueno, frente a muchas circunstancias, ¿no? Que implicaba la imposibilidad de hacerla, bueno, el tema de la veda, había varios motivos que no permitieron hacer esta nota. Bueno, la estamos haciendo ahora. Y bueno, Héctor Papalardo, docente, bueno, como director, a cargo de la dirección, pero como vicedirector. Sin duda, este colegio es una comunidad educativa muy grande, con muchos lazos entre ustedes, y imaginamos, ¿no?, que estos momentos que se vivieron de tensión en el fin de semana, sobre todo el día viernes, bueno, han quedado muchas huellas, ¿no?, de sinsabores, de cosas que, bueno, de repente tal vez aclarándolas o no justificando, sino, bueno, dándole forma a cómo se llegó a este momento de tanta crisis y de tanto enfrentamiento en el colegio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a la audiencia. Sí, realmente esta situación un poco no agradable, pero necesaria a veces, por cierto, en cuanto a las demandas que se pueden haber establecido. Cabe la aclaración de que, bueno, como vos decías, el día viernes, por el tema de la veda política, y por el hecho de que teníamos que seguir atendiendo a nuestros alumnos que estaban dentro del establecimiento, como así también a madres, es que no se pudo dar esta nota. Lo primero que te quiero destacar, Jorge, es que nuestra escuela tiene 4 niveles: inicial, primario, secundario y terciario, donde pasan más de 1.100 alumnos diariamente. A eso le debemos agregar el personal que trabaja, ya sea docentes, personal administrativo, maestranza, etc. Es decir, hay 1.200 personas que transitan por el establecimiento en forma diaria, ¿cierto? Es una de las comunidades educativas más grandes de la zona de Punilla. Creo que no hay otra escuela en toda esta zona que tenga la cantidad de alumnos que tiene nuestro establecimiento. ¿Y por qué cabe aclarar esto? Porque este establecimiento a lo mejor no fue hecho hace 25 o 30 años atrás, no fue construido para una cantidad tal de alumnos semejante, ¿cierto? Sino que generalmente cuando se pensó, se planificó este establecimiento, era solamente para contener a 600, 700 alumnos. Por supuesto, la escuela fue creciendo. La demanda de la escuela hoy en día es muy importante por parte de los padres, y bueno, eso hizo que también se vayan originando otros problemas que tienen que ver con la infraestructura del establecimiento. Claro, el colegio está en obra, o sea, de alguna manera hemos cubierto años anteriores remodelación de alguna de las aulas, una modificación. Bueno, esta última etapa creo que habían cambiado techos precisamente porque no había forma ya de arreglarlos, y se le generó un techo de chapa arriba de todo para resolverlo. Sabemos que falta algo más, pero también sabemos que esto tal vez de menor a mayor comenzó, si vamos al tema del agua, no de las obras. Si vamos al tema del agua, claro, comenzó de que durante la tarde empezaron a quedarse sin agua. Esto a medida que empezó a haber más temperatura, no sé si creo que el año pasado, en todas las cuando levantó la temperatura, no alcanzaba y a la tarde se quedaban sin agua. Comenzó de este modo con el tema del agua, me decías. Sí, bueno, con respecto al tema del agua, los problemas empezaron a originarse y hacerse más cotidiano a partir del año pasado. Eso puede haber sido causado por 2 motivos. El primero, los intensos calores, lo que aumentó la demanda del consumo de agua, por lo tanto los tanques del establecimiento no se alcanzaban a abastecer, y muchas veces, muchas tardes, llegábamos sin nada de agua, y bueno, en algunos casos cuando ya realmente la situación era incontrolable, insoportable, en cuanto a que no se podía seguir trabajando bajo esas condiciones, se suspendieron las clases. En otros momentos se acudió a la ayuda, por ejemplo, de bomberos, que eran quienes nos traían el agua para cargarnos los tanques, y así se pudo, en este caso, llevar adelante la jornada de trabajo. Terminar la jornada, el año pasado. Recordemos que la escuela está desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche.
hasta las 22:30. El problema era a la tarde-noche. Generalmente digamos. era a la tarde, ¿sí? Porque tenemos la mayor cantidad de alumnos, sobre todo de secundario, y bueno, sabemos que también las temperaturas eran más altas, entonces ahí es cuando el consumo era mayor y ahí se originaba el problema de agua. Ante esta situación, la escuela hizo numerosos reclamos ante la cooperativa. Ellos vinieron muchas veces, en algunos casos ellos medían la presión de agua que había para ver si era la presión suficiente para que entrara. Papalardo, estas gestiones no fueron por escrito, fueron habladas, porque en algún momento se hablaba de que nadie había ido a la cooperativa, que no había un pedido previo. Generalmente con la cooperativa lo que se hacía, porque era en forma urgente, era llamarlos, era cuando nos quedábamos sin agua, era llamarlos para ver si podían venir a solucionar y ver si realmente el problema era de presión de agua que no entraba o si había otro problema. Sí se hizo nota también al municipio, en donde se pidió intervención al intendente para que tomara carta en el asunto sobre este tema del agua, a pesar de que no depende de la municipalidad, pero para que él tomara directamente carta en el asunto en la cooperativa para que vieran si podían solucionar. Bueno, se llega a la conclusión que como este edificio tiene más o menos 30 años, que el problema podía estar en los caños, que eran caños galvanizados, que ya estaban con óxido. Que era muy fino aparte. Sí, creo que hablamos de media pulgada, o sea, la entrada de agua es de 1 pulgada en el medidor, ¿cierto? Pero creo que después los caños se reducen a 3/4 o a medio. No sé si medio, pero 3/4 seguro. Pero más que todo era el problema de estos caños que se estaban oxidando, ya estaban viejos, obsoletos, digamos, y eso podía originar que se tapara el flotante y por eso no entraba agua al tanque. No llegaba el agua. Bueno, ¿qué hizo la escuela? Pidió la ayuda al municipio, inmediatamente la municipalidad, se hicieron todas las gestiones para cambiar la cañería, los nuevos ingresos de agua al tanque. Bueno, una vez que se hizo ese trabajo, que se terminó hace cosa más o menos de una semana, 10 días, el problema parece que se solucionó. Pero el problema está ahora en que sí, estos días debido al alto consumo, más la limpieza de cisterna que tuvo la cooperativa, más otros cortes y un poco de falta de presión, requirieron nuevamente cargar con camiones. Exactamente, claro. Tuvimos que recurrir nuevamente a la carga de los tanques por medio de camiones que nos envía la municipalidad. Es decir, el problema del agua, todo lo que tenía que hacer la escuela lo hizo. Los reclamos correspondientes, el cambio de las cañerías, se hizo la limpieza de tanque. Si no me equivoco, el martes pasado fue cuando se pusieron los caños exactamente, nuevos. El martes de la semana pasada se hizo la prueba hidráulica, que creo que se iba a realizar el día 1 y fue un día de lluvia, se realizó el martes, se hizo la prueba hidráulica y el agua subía perfectamente, había presión y los tanques se llenaron en forma normal. A tal punto que, por ejemplo, durante toda la semana pasada, aún el día de los reclamos, la escuela tenía agua normal. Un poco porque nos abastecían los camiones y el otro porque entraba por la red. Y si no se llenaban con el agua de la red, era porque no era la presión suficiente para poder llenar todos los tanques. Bueno, pero ¿qué pasó el viernes? Porque el viernes, de algún modo, había una dicotomía entre lo que los padres recibían como llamado de sus hijos, no solo los que estaban manifestando, sino muchos otros chicos, hablamos de una gran cantidad, que llamaban a sus padres diciéndoles que el colegio no tiene agua y que no tenía bidones de agua y que estaban encerrados. Esto un poco, podemos decir que es una realidad distinta a lo que estaba ocurriendo el día viernes, porque un poco esto se plantea. Uno puede ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío en cualquier situación. Seguimos hablando del agua, ¿no? Pero en este caso en una mirada. ¿Se exageró lo que pasó el viernes? O sea, ¿hubo realmente mucha gente que recibió una información que no era real, que era falsa? Esto porque, indudablemente, más allá de la interpretación, algunos quieren hacer lo que es una interpretación política, otro una desidia, otro tal vez una situación que se genera
también en muchos colegios donde, bueno, hay muchas cosas que no son como deberían ser. Pero este viernes lo que sucedió, realmente hubo, digamos, la generación de algo que faltó a la verdad. Hay un análisis de ustedes, de los alumnos, de los chicos, de los docentes hoy, de aceptar esa realidad de lo que pasó el viernes. Yo creo que los reclamos de los alumnos son justos, ¿cierto? Más allá que yo pueda estar en acuerdo o no en la modalidad del reclamo, inclusive el día elegido, el día que ellos eligieron, ¿cierto? Porque fíjate que el reclamo se hacía por agua, por falta de agua el día viernes, y la escuela la semana pasada tuvo agua normalmente toda la semana. Es decir que estaban pidiendo algo que en la escuela había. Los ¿cierto? chicos pedían que se suspendan las clases, otros hablaron de una huelga, digamos, en la cual querían expresar que... En realidad yo tuve oportunidad de hablar con los padres y bueno, la inquietud de los padres era que sus hijos se querían manifestar por determinados inconvenientes que hay en la escuela, más allá del agua. Ya vamos a hablar de los otros. Con respecto a lo del día viernes, te vuelvo a aclarar. Yo puedo estar de acuerdo o no, ¿cierto?, en el modo en que ellos se manifestaron. Lo que sí, como directivo, yo tengo que velar por la seguridad de todos los alumnos que vienen al establecimiento. Ese día, más de la mitad del alumnado ingresó al establecimiento a tomar las clases correspondientes. Entonces, cuando se habla y la otra mitad quedó afuera. Y la otra mitad, o parte de la otra mitad, estuvieron afuera manifestándose. Lamentablemente, por ahí, esta manifestación fue subiendo de tono, inclusive con el uso de pirotecnia, golpeando las rejas del establecimiento. Entonces eso nos obligó, en este caso yo tomé la decisión como director a cargo de que se debían cerrar las puertas para garantizar el normal desarrollo de las clases de los alumnos que estaban dentro del establecimiento. Entonces, ese fue el motivo por el que se cerraron las puertas, que en un principio lo único que se cerró fue la reja, pero como seguían gritando y golpeando la reja, se tuvo que cerrar las puertas. Nosotros teníamos... Esa es la motivación que muchos chicos del interior decían, estamos encerrados. Claro. Está bien, después la interpretación de los padres o de digamos, la forma de expresarlo fue la que generó preocupación en toda la comunidad. O sea, todos vinimos, yo me incluyo, vinimos, porque realmente se hablaba de unas situaciones de que había tirado piedras, que estaba la policía, o sea, eso sucedió, realmente vino la policía. Sí, la policía vino, no sé quién la llamó, me parece. Hubo piedras. Yo no las vi. Si hubo piedras no las vi, porque nosotros, te vuelvo a repetir, estuvimos adentro con nuestros alumnos, con los alumnos que ingresaron a la escuela y a los cuales nosotros nos debemos y debemos trabajar todos los días, ¿cierto? Mucho de lo que pasó ahí afuera no sabemos, no conocemos en su totalidad, porque yo personalmente no estuve, ¿cierto? Sí, después tuve oportunidad de invitar a algunas madres a que pasen, ¿cierto? Por pedidos de ellas también, las invitamos, estuvimos conversando, se les explicó cuál es la situación de la escuela actual. Bueno, algunas los entendieron, otros no, unos pueden estar de acuerdo, otros no. Papalardo, te hago una paréntesis ahí. Obviamente las madres no entendieron el mensaje de lo que ustedes le comunicaron o no quisieron trasladarlo a nosotros. Yo no escuché nunca si ustedes le habían contado a las madres o a los padres que se había cambiado el caño, que estaban en obra con las chapas, con el trabajo aquí de techar las aulas estas que se estaban lloviendo. Bueno, muchas cosas que nosotros no escuchamos de las madres. Hubo una madre, fundamentalmente nos decía que lo que habían escrito en el acta no tenía nada que ver con lo que había ocurrido realmente en la charla con ustedes. ¿Qué es lo que pasó en esa reunión con algunos de los padres? No eran muchos, pero de algún modo el contenido de lo que se habló en esa reunión daba a entender de que ustedes no daban explicaciones o no habían contado, o sea, al contrario, creo que cuando hablaron de obra, las madres quedaban indignadas porque decían que no estaban las condiciones de seguridad de los obreros cuando estaban trabajando. O sea, realmente había cosas que eran acusaciones serias,
pero que en algún momento, bueno, me gustaría saber, porque imagino que vos también tenés esta info de lo que las madres que salieron de esa reunión salieron a compartir con el resto de la gente. Sí, todo lo que se habló, inclusive estaba la secretaria presente, más las 4 o 5 madres, todo lo que se habló se puso en un acta. Lo que pasa es que a lo mejor ellas querían otras respuestas o querían soluciones que lamentablemente en ese momento no se las podíamos dar, porque lo único que nosotros le explicamos es cuál era la situación de la escuela y por qué se había llegado a esa situación. Una de esas era el tema de las obras, como vos dijiste. Esta obra tiene que ver con los techos del establecimiento y se empezó allá por el mes de noviembre. Era una obra que estaba pactada para 2 meses, pero lamentablemente se encontraron con que las cargas de material que se habían hecho para solucionar problemas de humedad estaban todas con filtraciones, entonces se debía levantar todas esas cargas. Se sacaron 25 contenedores de material de los techos. ¿Qué produjo eso? Primero, demora en la ejecución de la obra. Y segundo, que cuando la escuela se quedó sin la carga en los techos, empezaron las lluvias y empezaron las filtraciones. Entonces, hubo filtraciones de las cuales tiene conocimiento casi toda la comunidad, porque inclusive esas filtraciones, las filmaciones las hicimos nosotros, las pasamos al municipio, las pasamos al Ministerio de Educación, y nosotros veníamos advirtiendo el peligro que podían generar esas filtraciones en época de clase. Ahí se resolvió poner este techo directamente. Claro, cuando ya se decide levantar toda la carga y poner techo de chapa, sí, ahí ya se ejecutó la obra y se solucionó el problema de lo que nosotros llamamos el ala este, que da sobre la calle Isla Malvina. ¿Cuándo se techó, Papalardo, este techo? Sé que falta otra parte, pero ¿cuándo se techó esto? Las chapas se terminaron de poner los primeros días de marzo. Días de marzo. Sí, después tuvimos un par de días de lluvia y gracias a Dios no tuvimos más filtraciones ni goteras en esta parte. La otra parte que falta techar, ¿se está usando o no? Se está usando, pero esa no tenía tantos problemas de filtraciones. Este era lo se más está grave. Trabajando, Claro. Se le va a hacer el mismo trabajo, también se van a poner chapas y se va a hacer la misma modalidad. Y bueno, y ojalá que esa sea la solución para que ya la escuela trate de terminar con uno de los viejos problemas, que era la humedad. En todo este sector, te vuelvo a repetir que la conocemos como el ala este, y en las cuales nosotros sabemos que las madres filmaron techo de los baños, bueno, justamente este es el sector sobre el que se ha trabajado, y bueno, y que lamentablemente eso escapa a las autoridades de la escuela. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros avisamos al municipio, el municipio avisa al ministerio, y el Ministerio de Educación, el gobierno de la provincia de Córdoba, dio la orden de que con los fondos del FODEMEP la municipalidad realizara estas obras. Es cierto que, digamos, se terminó de techar esto y no se empezó la otra parte porque tuvieron que ir de urgencia al colegio muy cerquita de acá, Nicolás Avellaneda. ¿Es cierto eso? Sí, sabemos que esta gente está trabajando en varias escuelas y bueno, y ahora ellos también me manifiestan que el problema está en la falta de materiales, que eso también demoró un par de semanas la otra obra, porque estaba toda la estructura de hierro hecha y no se entregaban las chapas, a pesar de que las chapas ya están pagadas desde la mitad del año pasado. Entonces, eso también demoró un par de semanas nada más, la obra. Bueno, esperemos que ahora no ocurra lo mismo y bueno, que sigan dándole prioridad a la parte que falta, que sería el ala oeste, la que da al patio externo, y ya de una vez por todas solucionemos el tema de la humedad, que vuelvo a repetir, era un viejo problema, un problema de larga data para el establecimiento y el cual venía produciendo un gran deterioro en toda la infraestructura del edificio. O sea que ese trabajo había que hacerlo sí o sí. Papalardo, en el día de ayer, para dar una cronología, habíamos generado una comunicación telefónica donde también, a pesar de que se hayan cambiado los caños, ustedes se han cerciorado y han medido la presión y sí o sí requieren una bomba porque no alcanza o debería, digamos, para asegurarse que se llenen los tanques, sí o sí habría que aumentar la capacidad y poner bombas. Eso lo han confirmado ayer, que con los caños nuevos, aún así le falta la presión para que se puedan llenar los tanques. Según lo que
me dijeron a mí los plomeros, eso fue ayer. Claro, sí. El personal que está a cargo de la obra y de la parte, todo lo que es plomería, el tema del agua, ellos me dijeron que habían medido la presión y que no llegaba a 1 kilogramo. 1 kilogramo significa que el agua con esa presión se puede elevar 10 metros. Los tanques acá de la escuela están a 15. Entre 12 más. Y 15 metros. Claro. O sea que, inclusive, nosotros tenemos filmaciones donde está entrando el agua a los tanques y es un chorrito muy pequeño y, por supuesto, con esa presión y esa cantidad de agua que está entrando, nunca los tanques se van a llegar a recuperar. O sea, ¿cierto? Que sí van a tener que poner bombas. Si lamentablemente sigue el problema de presión de agua, que en este caso ya tendremos que sentarnos con la cooperativa y ver si va a seguir existiendo este problema, porque sabemos que el consumo es masivo, es mayor por los calores y todo lo demás. La escuela va a tener que hacer cisterna, poner bombas para elevar el agua a los tanques, a los 8 tanques que tienen en este momento, todos de 1000 litros, o sea que nos asegura una capacidad de 8000 litros, que andaría perfectamente si los mismos se van recuperando durante el día, ¿no? Papalardo, indudablemente la escuela de ustedes tiene, más allá de que forma docentes, la especialidad principal es la social. Por eso, digamos, me imagino yo el desafío tanto de los alumnos como de los docentes también, digamos, la de analizar fríamente lo que ocurrió, porque, bueno, es precisamente la especialidad que tienen ustedes, ¿no? Entonces, seguramente va a ser interesante, de un tiempo a esta parte, que todo esto de lo que ha ocurrido, porque acá han interaccionado muchos factores, ¿no? Desde el centro de estudiantes, las autoridades, los padres, de alguna manera indirectamente, han generado una situación que vale la pena analizar y que cada uno, como vos decís, acá hay de repente distintas responsabilidades, distintos tiempos, tal vez muchos factores que por ahí la gente desconocía y que las atribuía directamente a que, bueno, como que no sabía nada, que no había obra. Bueno, hoy por ahí más de uno, tal vez a través de esta nota, está descubriendo, bueno, nosotros hemos generado también unas tomas aéreas con el dron para mostrar, para que después, por ahí en un video aparte, para que alguien no crea que esto es un montaje, sino que hay videos aparte que estamos cargando, que se han filmado el viernes y el domingo, para mostrar un poco esto que vos estás contando. Sería interesante que de un tiempo a esta parte esto pueda ayudar, ¿no? Como una especie de ejercicio comunitario, dar explicación, porque todos tienen la buena voluntad, pero a veces la buena voluntad requiere de tolerancia, requiere de una mirada más y requiere de participación. Y ahí un poco, repito y replico un poco lo que yo charlaba con algunos de los padres, que uno desde afuera, porque lo tenemos que mirar de afuera, lamentablemente yo no tengo una relación directa con el colegio, es imposible. Sí tengo una gran experiencia de haber participado como padre en distintas escuelas de la cumbre, comisión directiva, la escuela técnica. Entonces, bueno, con esa mirada decía, bueno, acá indudablemente también una de las complicaciones o una de las situaciones que está faltando como una carencia es que haya participación de los padres en algún tipo de comisión, y más allá de que genere fondos o no, el hecho es estar atentos a poder ir viendo cómo se van sucediendo las necesidades de la escuela, los principales problemas, y que no llegue al punto de la distorsión que hubo en los últimos días. En ese aspecto, contame cuándo dejó de haber comisión de padres en la escuela y si este movimiento ha generado un acercamiento de que, bueno, podría renacer la cooperadora escolar que en un momento funcionó. Sí, Jorge. Bueno, muchas escuelas lamentablemente perdieron su cooperadora por dos motivos. El primero, tema pandemia. Es decir, mucha gente que formaba parte de la comisión cooperadora de los establecimientos, a lo mejor tenían sus hijos en los últimos años del secundario. Bueno, sus hijos se recibieron en pandemia y ya cuando terminó la pandemia ya no volvieron a formar parte. Entonces, en este caso, se disolvió esa comisión y había que hacer un nuevo llamado. Nosotros teníamos que hacer el llamado el año pasado, pero ¿qué pasó? Lamentablemente cambiaron todas las normativas.
para formar las asociaciones cooperadoras de la escuela. Yo dije que había dos motivos. El otro motivo también fue que ahora están exigiendo que las asociaciones cooperadoras de los establecimientos tengan personería jurídica. Oh. Es decir, es un trámite realmente que no es nada fácil, es complicado, que lleva su tiempo y su costo también, porque todo eso en este caso la cooperadora tendrá que buscar un contador, una persona idónea en el tema para que realice los trámites correspondientes y por supuesto eso... Pero no hay un punto intermedio, que haya un grupo de padres trabajando pro formar eso, que cuando llegue el momento, pero que por lo menos esté más cerca del colegio para observar todo lo que pasa. El primer paso es que justamente ya se le habló a los chicos en la formación y se los dijo. Antes del 15 de abril, la escuela va a llamar a una reunión de padres para formar una comisión normalizadora. Esa comisión normalizadora va a tener una duración de entre 3 y 6 meses. No puede ser más de 6, no puede ser menos de 3. Esa comisión normalizadora es la que debe llamar a elecciones o llamar para formar una nueva cooperadora. Nuestra escuela muchos años tuvo cooperadora, pero te vuelvo a repetir, lamentablemente la pandemia nos cortó y bueno, había gente que ya sus hijos se recibieron de esta escuela y por otros motivos, también para darle lugar a otras personas, ellos se fueron alejando y bueno, lamentablemente es la reunión con las nuevas normativas para formar cooperadoras recién se hizo en el mes de noviembre del año pasado. Es decir, que recién ahí nosotros tenemos todo el instructivo de cómo se debe trabajar ahora para formar la NOPRA. Pero la escuela está en ese trabajo, ya se le ha comunicado a los chicos y si Dios quiere, a mediados de abril ya vamos a tener la comisión normalizadora para que ellos sean los encargados de hacer el llamado para formar la nueva asociación cooperadora. Papalardo, bueno, me quedo con la impresión de que, bueno, ojalá que estos tiempos de aclarar puedan ayudar a ver de que en una comunidad hay un interés de todos, de que las cosas funcionen, y es bueno que, haya gente que se preocupe cuando las cosas no están bien, pero indudablemente hay lazos entre todas las personas, hablamos de padres, hablamos de alumnos, docentes, circunstancias que hacen que, más allá de que haya problemas, tal vez cuando más problemas haya, es cuando más hay que estar unidos para ver cómo se sale adelante. Entonces, tal vez uno, fue el sentimiento que yo tuve el viernes, porque también estuve yo casi 2 horas y media dando vuelta, preguntando, escuchando, entrando a los baños a todos lados, y me pareció que había un ánimo de enfrentamiento y de falta a la verdad o de exageración, pero que no estaba tal vez en los alumnos, ¿no? Sino en mucha gente por ahí desconociendo. Hablamos tal vez padres que recibían un llamado de su hijo y se hacían la película, tal vez porque, lo que se le expresaba de que se pensó que era cierto. Yo no, te soy sincero, no puedo acusar, pero no puedo dejar de decir que yo hablé con muchos chicos y antes de entrar al colegio, y cuando entré me di cuenta que mucho de lo que me habían dicho no era lo que estaba pasando adentro. Reconozco y valoro que los chicos que decidieron la huelga la hicieron y lo quisieron hacer con la mejor de las intenciones, de que fuera pacífica, de que no se llevara más, pero ellos descuidaron un detalle, de que ellos tenían claro, porque son los chicos más grandes, te diría que, vos sabés bien que son mayores de edad, pero descuidaron que muchos chicos, más chicos, tal vez no entendieron la consigna y se querían ir a su casa, querían que suspendieran las clases. Entonces, yo creo que hoy por hoy está bueno que esto se aclare. Obviamente habrá cosas que se aclararán en el ámbito de los chicos propios estudiantes, en el centro de estudiantes, que va a ser válido. Otras con los padres, otras las autoridades mismas, ¿no? Que hoy van a decir, a ver qué pasó. Obviamente habrá explicaciones técnicas, habrá explicaciones burocráticas. Lo que es seguro que deja un precedente de estar prestar mucho más atención, ¿no? A que cuando hay un conflicto o cuando hay un problema o hay una información por dar, que hay que asegurarse que esa información le llegue a los padres o le llegue a los alumnos, o haya tal vez una comprensión mayor de lo que es estar en obra. En una casa uno está en obra y es un caos. Imagina un colegio donde van todos los días 1.100 alumnos. Tal vez todo eso haya que
bueno, procesarlo, y bueno, tal vez sea el primer temario que los padres van a tener con los docentes o con los directivos del colegio cuando se reflote esta comisión cooperadora, ¿no? Sí, por supuesto, y no hace falta tampoco esperar a que se forme la asociación cooperadora. Inmediatamente el lunes volvimos a clase y nosotros en el saludo de todos los días a los alumnos se les explicó lo que la escuela hace, que es un trabajo de todos los días. A ellos se les brinda la información. Lamentablemente tenemos que decir que sí, que esta obra, que es para bien de la escuela, trajo algunos inconvenientes, como ser el deterioro de la pintura, la filtración de agua y todo lo demás. ¿Hubo peligro de electrocución realmente? Y ¿Hubo algunos realmente temas? cuando entraba agua, cuando llovía, sí, claro, había filtraciones de agua que sí, que pasaban por los caños de la luz, y gracias a Dios que pero eso hay térmicas, hay protectores, la instalación eléctrica exacto, tiene exacto. eso, tiene disyuntores. Sí, Bueno. exacto. Gracias a Dios eso ocurrió cuando todavía no teníamos alumnos en establecimiento. Ocurrió cuando todavía estábamos En exámenes, en examen o claro. taller. Pero ha sucedido, ¿no? Una vez ocurrió, eso es verdad. Una vez, Por eso, aclararlo. Una vez ocurrió también cuando teníamos una reunión con los padres de primer año. Sí. Es que, a ver, acá la verdad está a la luz. Nosotros no estamos ocultando nada. Jorge, nosotros el mismo día de que los chicos se manifestaban en la calle, te invitamos a pasar a vos y te mostramos en la escuela, te mostramos los baños, te mostramos que los compartimentos tienen la puerta, que ellos decían que no tenían puerta. Y había bidones, por eso había bidones de agua que yo me sentí mal porque yo no quise enfrentar, inclusive algunas madres que yo venía de adentro, había visto 2 horas antes que estaban los bidones puestos ahí. Y bueno, alguna madre me dijo porque no hay bidones. Entonces, bueno, yo no quise aclarar en ese momento, pero lo quiero aclarar ahora. Hay cosas que alguien quiere ver o no quiere ver, y yo me imagino que puede ser no fruto de una especulación, sino de nervios, de imaginar que las cosas tal vez tienen que tener una solución inmediata y a veces no llega, y bueno, tal vez eso de repente genera cierta ceguera o cierta motivación, o bueno, tal vez sea nato en nosotros defender una situación, porque entender que los padres defienden también la integridad de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo todo esto, yo de repente me siento en el deber de decir, bueno, yo el día que hice la nota, no hace una semana, porque había ya estado también antes, ese día realmente yo me sentí muy mal, porque no quería, digamos, exponer tampoco a una madre que estaba nerviosa en decirle, mira, me estás mintiendo porque yo vi el bidón ahí adentro. Hoy lo comprendo, que era una situación tensa para todo el colegio y para todos. Yo también los vi a los chicos de 6º año y de alguna manera también sentí que ellos estaban como que, no digo arrepentidos, ¿no? Que ellos sentían orgullo de decir, estamos defendiendo que el colegio esté bien y que aunque nosotros nos vamos, que el colegio quede bien para los chicos que vienen. O sea, pero indudablemente hay que entender que además de los sentimientos de que uno tiene de querer que las cosas estén bien, también está el trabajo, también está la comprensión o prepararse para un rol en el cual, bueno, puede haber adversidad, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, Jorge, y ya un poco para redondear la nota, yo te quiero decir algo. Yo hace más de 20 años que trabajo en esta escuela. Este edificio tiene casi 30 años. Y por supuesto cuando yo empecé a trabajar, digamos que el establecimiento estaba en buenas condiciones, era un establecimiento nuevo, la mejor de las condiciones. Y bueno, la matrícula venía creciendo día a día, sobre todo en el nivel secundario. No te digo primario porque primario solamente tiene una sola división de cada grado, ¿cierto? Pero el secundario... en la época, por ejemplo, que yo ingresé a trabajar, en algunas divisiones, en algunos cursos teníamos solamente 2 divisiones, ahora tenemos 4. Bueno, pero fue un crecimiento porque también la comunidad de La Falda fue creciendo. Pero yo por ahí pensaba, ¡ay, qué bueno que está creciendo la comunidad educativa del ENSAC! Y por ahí me decía, a lo mejor muchos eligen la escuela porque tiene un buen edificio, porque las condiciones de infraestructura son buenas, porque la escuela se podía pintar cada 2 o 3 años.
Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta que la demanda sigue siendo igual o mayor todos los años. Este año muchísimos alumnos no pudieron ingresar a nuestro establecimiento, lo que también nos originaría más problemas porque sería poner más gente y más problemas con la infraestructura. Entonces yo creo que también debemos mirar eso, que si a nuestra escuela la eligen, no es por el edificio, que tiene sus problemas, la eligen por la calidad humana que hay en todo el personal que trabaja en el establecimiento e inclusive en los mismos alumnos. Yo siempre les digo a mis alumnos, esta escuela no es mejor ni peor que otra, es una escuela diferente, donde el chico se identifica con su escuela, con la chomba de la institución, y viene orgulloso a las aulas de este establecimiento. No estamos pasando un buen momento en lo que se refiere a la parte edilicia, porque tenemos problemas, tenemos deterioros, ¿cierto? Algunos se pueden solventar, otros no. Otros se van trabajando de a poco y necesitan de más tiempo. Pero por eso, como vos decías anteriormente, esperemos que esto no produzca ninguna grieta entre los alumnos. Ojalá que no. Yo creo que ellos lo han entendido que debe ser así y que todos debemos luchar en conjunto para ver cómo sacamos adelante a la escuela Arturo Capdevila, que tanta falta le hace en este momento, porque realmente con un edificio de más de 30 años y con las 1.200 personas que pasan todos los días, sufre sus deterioros. Papalardo, te agradezco muchísimo. Ojalá uno sueña o piense en voz alta de que ojalá que cuando terminen la obra, se terminen los techos, se terminen de tal vez resolver esto de las cisternas, de la bomba. Ojalá que haya, no sé si simbólicamente o en los hechos, haya un gran abrazo de toda la comunidad educativa junto con los padres. Ojalá que eso sea pronto, ojalá que sea en el mes de abril, que puedan decir, bueno, se terminó la obra, se arregló lo del agua, se generó esta comisión normalizadora y se le haga un gran abrazo al colegio, tal vez en condiciones completamente opuestas a lo que había ocurrido estos días, ¿no? Sí, me parece muy bien, sería muy emotivo, por supuesto, porque insisto en lo que dije anteriormente, los reclamos son justos, puedo estar de acuerdo o no en la forma que se hicieron, pero los reclamos se deben hacer, alguien tiene que escuchar, pero también es bueno elogiar o poner de manifiesto cuando se están haciendo las cosas bien y ver todo lo que la escuela también está haciendo por la calidad educativa de sus alumnos. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jorge. Estudios.